Desde el cine clásico hasta las producciones más modernas, la violencia ha sido un ingrediente constante en las películas que más impacto generan. Pero, ¿por qué nos atrae tanto? ¿Es simple morbo o hay algo más profundo en nuestra naturaleza? Hoy analizaremos por qué la violencia vende en el cine y qué papel juega en nuestra psicología. La violencia es uno de los elementos narrativos más utilizados en la historia del cine. Nos genera emociones intensas, nos mantiene al borde del asiento y, en muchas ocasiones, nos ayuda a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sin embargo, también es un tema polémico, ya que hay quienes consideran que el exceso de violencia en la pantalla puede tener efectos negativos en la audiencia. En este video exploraremos las razones por las que la violencia sigue siendo un ingrediente tan efectivo en la industria cinematográfica. Desde tiempos inmemoriales, la violencia ha sido un elemento fundamental en las historias que contamos. En la mitología griega, las epopeyas de Homero estaban llenas de batallas y muertes heroicas. En las tragedias de Shakespeare, la violencia se utilizaba para explorar las pasiones humanas más oscuras. Esto sugiere que nuestra atracción por la violencia no es algo nuevo ni exclusivo del cine, sino una constante en la narración humana. Desde una perspectiva psicológica, la fascinación por la violencia se puede explicar a través de la teoría evolutiva. A lo largo de la historia, los seres humanos han necesitado identificar situaciones de peligro para poder sobrevivir. El conflicto y la violencia eran aspectos cruciales para determinar qué individuos eran más aptos para sobrevivir y reproducirse. Ver escenas violentas activa en nuestro cerebro las mismas regiones relacionadas con la respuesta de lucha o huida, generando una descarga de adrenalina que nos mantiene alerta y comprometidos con lo que sucede en pantalla. En este sentido, la violencia en el cine no solo es entretenimiento, sino también una simulación controlada de situaciones de peligro que nuestro cerebro procesa con gran interés. Por otro lado, el cine nos permite experimentar la violencia sin las consecuencias reales. Nos ofrece una sensación de peligro y emoción sin ponernos en riesgo, lo que resulta atractivo para muchas personas. Esta es la razón por la que las películas de acción, de guerra y de terror siguen siendo algunas de las más populares en la industria. La violencia en el cine no solo sirve para impactar a la audiencia, sino que también cumple una función narrativa fundamental. Nos ayuda a definir a los personajes y sus motivaciones. Un villano despiadado, como el Joker en El Caballero de la Noche, se construye a través de sus actos violentos que lo convierten en una amenaza tangible. Por otro lado, un héroe como Maximus en Gladiador utiliza la violencia como un medio para lograr justicia y venganza, lo que nos permite empatizar con su lucha. La violencia también se usa como un recurso para generar tensión y emoción en la historia. Una escena de acción bien ejecutada puede ser el clímax de una película, el punto de quiebre donde los personajes deben enfrentar sus mayores desafíos. En películas como John Wick o Mad Max Fury Road, la violencia no solo es un medio de conflicto, sino que se convierte en un arte en sí misma, con coreografías detalladas y una cinematografía impactante que la hace visualmente atractiva. Además, el cine ha explorado la violencia desde una perspectiva más filosófica. En películas como La Naranja Mecánica o Funny Games, se nos invita a reflexionar sobre la brutalidad humana y cómo el consumo de violencia en los medios puede influir en nuestra percepción de la realidad. En estos casos, la violencia deja de ser solo un recurso de entretenimiento para convertirse en un comentario social profundo. No es casualidad que muchas de las películas más taquilleras de la historia tengan altos niveles de violencia. La acción, el terror y los thrillers psicológicos son géneros que generan millones de dólares en taquilla y gran parte de su atractivo radica en la violencia que presentan. Desde John Wick hasta El Padrino, la violencia no solo atrae espectadores, sino que también se convierte en un factor clave para el marketing de una película. El mercado de la violencia en el cine es enorme. Las películas con contenido violento suelen tener un público fiel que busca emociones fuertes. Estudios cinematográficos invierten millones en efectos especiales y escenas de acción espectaculares porque saben que generan expectación y ventas. Además, en la era de las redes sociales, las escenas más impactantes se viralizan, convirtiéndose en una herramienta publicitaria gratuita que aumenta la visibilidad del producto. Una de las
las grandes preguntas sobre la violencia en el cine es si la disfrutamos por simple morbo o si hay un componente psicológico más profundo. Aristóteles hablaba de la teoría de la catarsis, según la cual experimentar emociones intensas a través del arte nos permite liberar tensiones internas. Desde esta perspectiva, ver una película violenta podría ser una forma segura de canalizar nuestras emociones sin consecuencias reales. En este sentido, el cine violento puede actuar como una válvula de escape para la sociedad. Nos permite experimentar el caos sin sufrirlo directamente. Sin embargo, esto plantea otro debate. ¿Puede la exposición constante a la violencia desensibilizarnos? Algunos estudios sugieren que consumir demasiado contenido violento puede hacer que normalicemos la agresión, mientras que otros argumentan que, al contrario, nos ayuda a procesar nuestras propias emociones de forma segura. El eterno debate. ¿Puede la violencia en el cine influir en el comportamiento real de las personas? Algunos estudios sugieren que el consumo excesivo de contenido violento puede insensibilizar a la audiencia, pero otros indican que depende del individuo y su entorno. En la historia del cine ha habido casos polémicos como La Naranja Mecánica, Asesinos por Naturaleza y Joker, que fueron acusadas de inspirar actos violentos en la vida real. La relación entre la violencia en el cine y la conducta humana sigue siendo un tema de estudio y controversia. Aunque la mayoría de las personas pueden diferenciar la ficción de la realidad, siempre existe la posibilidad de que individuos con tendencias violentas se vean influenciados por lo que consumen en la pantalla. La violencia en el cine sigue siendo un tema complejo. Es entretenimiento, una herramienta narrativa y un reflejo de nuestra naturaleza humana. Mientras algunos la ven como un problema, otros la consideran una expresión artística necesaria para contar historias impactantes. ¿Tú qué opinas? ¿Es la violencia en el cine un problema o una expresión artística? Déjamelo en los comentarios.